cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Qué hermoso privilegio estar con ustedes hoy. Es una enorme bendición compartir este tiempo juntos desde casita. Hemos estado orando para que Dios ayude a estos hermanos que están pasando por estas pruebas difíciles, especialmente como oraban nuestros hermanos, a la familia Salazar, a Yosabed, que es el director de alabanza de nuestra iglesia. Él es encargado del ministerio de la alabanza, coordina todo esto de la alabanza y la adoración. Y desde aquí le mandamos un fuerte saludo. Ánimo, Yosabed. Dios es bueno y Él les va a dar la fortaleza y la fuerza para salir adelante. Hermanos, estamos aquí estudiando la palabra de Dios y nos encanta, nos fascina estudiar la Biblia. Comenzamos el día domingo hablando de un tipo, la tipología bíblica. La tipología bíblica, mis hermanos, es un género literario. La Biblia está llena de géneros literarios, y cada uno de esos géneros Dios lo utilizó para darnos su revelación, para que entendamos lo que Él quiere decirnos acá. Y uno de estos géneros es los tipos en la Biblia. Dijimos que los tipos, o un tipo, es una persona, un objeto. En este caso, si ustedes recuerdan, el domingo estuvimos estudiando la peña herida, la peña de Oreb que Moisés golpeó y de la cual salió agua para salvar a la congregación de Israel. Una persona, un objeto o un evento también del Antiguo Testamento que prefigura la persona y la obra del Señor Jesucristo por la salvación del ser humano. Si nosotros podemos ver ya del Antiguo Testamento, Dios escogió personas, objetos o eventos para ilustrar la salvación que hoy tenemos nosotros. Entonces, a eso en la Biblia se le conoce como tipo, y por eso se le llama la tipología bíblica. Hice énfasis en que no todo es un tipo. Es tipo lo que el Nuevo Testamento designa como tipo, porque hay algunos que todo es tipología. Todo el Antiguo Testamento es tipo de Cristo, es tipo de Cristo, es tipo de Cristo. No. Otra cosa, tipo de la iglesia, y eso no es así, hermanos. Es una persona, un evento o un objeto que se enfoca en Cristo y en la obra que Él iba a hacer por la redención del ser humano en el Antiguo Testamento. Yo quiero invitarles hoy, hermanos, que vayan conmigo, por favor, al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan se ha caracterizado, se ha catalogado como la cumbre de la narración de los evangelios. Dicen que no hay más evangelio que se haya predicado tanto como el Evangelio de Juan y que tantas personas se hayan convertido a través de este evangelio. Y es hermoso realmente, es hermoso. Juan fue uno de los discípulos de Jesucristo y es el último evangelio en ser escrito de los 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Realmente no sé por qué le llaman evangelios, hermanos, porque el evangelio solo es uno, es el mensaje de salvación para el ser humano. Pero a estos se les pusieron evangelios. Realmente lo que son historias narradas por personajes que anduvieron con Jesús o cercanos a él y que nos testifican la historia de Jesús. Entonces, esos son estos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan entonces fue el cuarto que escribió esta historia, y Juan presenta a Cristo como el Hijo de Dios. En otras palabras, lo presenta como Dios mismo hecho hombre. Desde el verso 1 comienza: en el principio del verbo. Eso habla, mi querido hermano, de la eternidad de Jesús. Dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Eso habla de la igualdad de Jesús con Dios. Y luego dice: y el verbo era Dios. Eso habla de la deidad de Jesús, que Jesús era Dios al 100%. Entonces tenemos ahí desde la entrada presentando a Jesucristo como Dios, el Dios hombre.
¿Okay? Juan, hermano, nos da esta narración o esta historia de la vida de Jesús y lo ordena temáticamente, vamos a decirlo así, lo ordena por temas, no lo hace cronológicamente como lo hace Mateo, como lo hacen otros evangelistas. Y Juan aquí escoge 7 milagros de Jesús. Algunos dicen que habían más o menos unos 540 milagros narrados en la Biblia de lo que Jesús hizo. Y Juan mismo dice que si se pusieran a contar todo lo que Jesús hizo, no cabrían los libros en el mundo. ¿Okay? Hizo una cantidad de cosas extraordinarias, sanidades y milagros, y a propósito a los milagros, a las sanidades y a todo lo que hizo el Señor Jesús, Juan no le llama milagros, Juan le llama señales. Y Juan escoge esa palabra, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, porque ciertamente, hermanos, el Señor Jesús no era un milagrero. No era un milagrero. ¿Qué queremos decir con esto? El propósito no era hacer milagros. El propósito es que cada milagro que Jesús hizo quería demostrar que Él es Dios, Salvador y Mesías. Entonces, por eso Juan le llama señales. Y Juan, de todos los milagros que Jesús hizo, escogió 7 que los narra aquí en el Evangelio de Juan. Pero hay algo muy distintivo de Juan. Y es que Juan va a exponernos como ningún otro, hermanos. Escucha bien esto. Como ningún otro. Ni Mateo lo hace, ni Marcos, ni Lucas. La controversia de la crisis de decisión del ser humano. Presenta el milagro y luego la pregunta: ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Se dan cuenta? Por eso son señales para Juan. Entonces, viene después de cada milagro un confrontamiento, porque los religiosos del tiempo de Jesús se van contra Jesús en vez de aceptar a Jesús como el Mesías. Y lo critican y lo rechazan y lo odian. Y al final lo terminaron matando en la cruz del Calvario de la manera más vil e indigna que se haya visto. El capítulo 1 de Juan, vamos a entrar en materia acá, eso es como un contexto general del libro de Juan, escrito por ahí del año 90 después de Cristo. A propósito, Juan fue uno de los 12 discípulos de Jesús y su nombre significa Jehová es benigno. Eso significa el nombre de Juan. Jehová es benigno. Así es que si usted se llama Juan, ya sabe qué lindo significa su nombre. El significado de su nombre es precioso. En el capítulo 1, por ejemplo, en el versículo número 6, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Versículo número 15, Juan dio testimonio de él, de Jesús. Versículo 19, estoy leyendo Juan capítulo 1. Versículo 19 dice, este es el testimonio de Juan. Versículo número 29, Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús. Y en el versículo 35 dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Si ustedes miran, hermanos, casi todo el capítulo 1 de Juan está enfocado en un Juan, pero este Juan es Juan el Bautizador. Este Juan es Juan el Bautista, que el apóstol Juan pone toda esta narrativa del capítulo 1 como una introducción a todo su evangelio. Que Juan introduce a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Por ejemplo, Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan identifica a Jesús como el Mesías prometido. E incluso cuando le mandan a preguntar, porque le mandan a consultar de Jerusalén, acuérdense que el papá de Juan era Zacarías. ¿Y Zacarías qué era Zacarías? Era un sacerdote y los sacerdotes estaban en Jerusalén. Ahora encontramos aquí a un tipo casi llegando a ermitaño que está allá en los desiertos, allá por el río Jordán, vestido de una forma extravagante, rara, comiendo comidas que no era fácil comer. ¿Y qué dice? La gente allá en Jerusalén se pregunta, ¿y quién es este?
si este es hijo del sacerdote Zacarías, ¿y por qué no está en el templo? ¿Por qué no está en el templo? ¿Qué está haciendo allá? Porque si es hijo del sacerdote, iba a heredar el puesto de su papá y tenía que estar allí en el templo. Ahora, Juan no está en el templo y le mandan a preguntar, ¿tú eres el Mesías? Y él dice, no, yo no soy el Mesías. Y Juan introduce a Jesús como el Mesías. Y él incluso llega a decir, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Me encantan esas palabras de Juan. Nunca Juan compitió con Jesús. Nunca. Siempre lo presentó como el Hijo de Dios. Siempre lo presentó como el Mesías. En el capítulo 2, acuérdense que Jesús sus primeros 30 años los pasó en Nazaret. Nazaret era una pequeña aldea o pueblecito que estaba al norte de Jerusalén, en la provincia de Galilea. Por eso le decían los galileos. Era la provincia más al norte. Y los primeros 30 años los pasó en Nazaret. Luego dejó Nazaret y se fue siempre a esa región en su primer año de popularidad, cuando comenzó su ministerio público, se fue para Capernaum. Capernaum era una aldeíta también que estaba, pero era más céntrica, más popular, más cosmopolita, vamos a decir, en la ribera del mar de Galilea. Ahí estaba Capernaum, pero era de la misma provincia de Galilea. Ahora, Capernaum, ahí Jesús puso su primer centro de operaciones, en Capernaum. Y de Capernaum fue a Caná, Caná de Galilea, otra aldeíta que estaba cerca también, más o menos entre Nazaret y Capernaum, ahí estaba Caná. Y ahí Jesús realiza su primer milagro, que es el que está en el capítulo 2, cuando Jesús convierte el agua en vino. Ahora, como ustedes, yo se los dije en la introducción de este estudio de Juan, hermano, elabora su desarrollo en la vida de Jesús, su historia de la vida de Jesús, alrededor de fiestas judías. Y por eso ustedes van a ver que siempre Juan menciona las fiestas. Entonces, después de que Jesús hizo este milagro, subió a Jerusalén. Mira el versículo 13, estoy leyendo Juan capítulo 2, verso 13. Dice así, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Esta es la primera vez que en este tiempo de popularidad ya Jesús va a la fiesta. Primera fiesta que Jesús sube, ya con sus discípulos, ya siendo conocido, bastante conocido. Y lo primero que hace Jesús al llegar a Jerusalén es limpiar el templo. Ahí está, en esta narración. En la primera Pascua que Jesús subió a Jerusalén, no quiere decir que no había subido antes. Cada año Jesús subía a las fiestas como un judío devoto, pero esta es la primera vez que ya sube siendo popular, vamos a decir, siendo conocido por la gente. Y lo primero que hace al llegar allá es barrer el templo, limpiar el templo de toda la pudrición, el atrocinio y toda la perversión que los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, habían metido en el templo. Luego hizo muchos milagros el Señor. Y mire, esto me llama la atención, hermano. Mire conmigo el capítulo 2, versículos 23, 24 y 25. Mire cómo dice el texto bíblico. Voy a leer para ustedes Juan 2, 23. Yo quiero que por favor lo mire conmigo. Me gusta que estudiemos juntos la escritura, mi hermano. Dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, si ustedes miran, Juan siempre va a recalcar las fiestas. Y ahora dice, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Entonces, Jesús allá en Jerusalén, cuando llega, no solamente limpia el templo, pero también comienza a sanar gente, a hacer milagros, a lo cual Juan le llama aquí señales. Y cuando la gente mira esto, primero dice, piensa, este limpió el templo, puede ser el Mesías. Porque allá en el Antiguo Testamento dice, el celo de tu casa me consume, y el Mesías va a venir consumido por el celo del templo. Ahora, luego de eso el Señor comienza a hacer milagros.
Y dice, mire cómo dice Juan aquí en el verso 23, 2:23 de Juan, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Ahora, mire lo que dice aquí. Y hermano, esta es una llamada de atención para ti y para mí también. Dice así, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Qué interesante lo que dice aquí. Mira lo que dice. Tristemente, Reina Valera nos cambió la traducción. No está mal, está bien traducido, pero no usó el mismo verbo en castellano, en español. Y dice, se lo voy a leer textualmente. Muchos, verso 23, creyeron en su nombre. Versículo 24, pero Jesús mismo no creía en ellos. ¿Se dan cuenta? Dice que mucha gente creyó en Jesús, pero Jesús no creía en ellos. El mismo verbo en el griego, en el original que fue escrito en el Nuevo Testamento, es el mismo griego, el mismo verbo, el mismo verbo. Se usa 2 veces ahí, el mismo verbo. Entonces dice, la gente creyó en Jesús, pero Jesús no creyó en ellos. ¿Sabe por qué? Dice, porque Jesús los conocía el corazón de esta gente. ¿Sabe lo que quiere decir eso, mi hermano? Lo que eso quiere decir es que esta gente no tuvo una verdadera conversión a Jesús, sino que al contrario, mucha de esta gente lo que hicieron fue emocionarse, entusiasmarse cuando vieron los milagros que Jesús hacía, pero nunca llegaron a una fe genuina y sincera, a una conversión verdadera. No llegaron a eso. Por eso dice Jesús no creía en ellos, en esa decisión o en esa fe que ellos creyeron en Jesús. Jesús no creía, porque los conocía, sabía lo que había en su corazón y sabía que esta gente no se había convertido, no se convirtió, se entusiasmó, les tomó la curiosidad. Claro, si alguien está ahí postrado, paralítico, y va a Jesús y lo sana, hombre, toda la gente que mira eso se pone entusiasmada, pero no cree en Jesús, no se convierte, no nace de nuevo. Y empezó a hacerse entonces entre la gente un murmullo, la gente hablaba de Jesús, de sus milagros, de sus enseñanzas, y entonces aquí nace la llegada de este personaje, Nicodemo. Juan capítulo 3, versículo 1. Mientras estaba en la Pascua, allá en Jerusalén, allá, porque Nicodemo era gobernante de Israel, era un líder que estaba en Jerusalén. Entonces, dice, había un hombre, ahora estoy leyendo el capítulo 3, de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Si tú miras, hermano, es fariseo, es un religioso. Es un religioso. Los fariseos conocían el Antiguo Testamento casi palabra por palabra en el hebreo. Era un hombre moral. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Los fariseos eran intachables. Incluso Pablo en Filipenses 3 dice, irreprensible, irreprensible. Moralmente eran personas intachables. Pero no solamente eran judíos, dice que eran judíos. Dice, había un hombre de los judíos, del pueblo escogido de Dios allá en el Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas de la historia de Abraham? Entonces podemos ver a un hombre gobernante de Israel, judío, de cepa, conocedor del Antiguo Testamento, educado, con una religión intachable, y además de eso, ya conocía a Jesús, ya había escuchado de Jesús. Y mire cómo le dice el versículo número 2, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que Dios hace si Dios no está con él. Que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo reconoció que Jesús venía de Dios.
que era de Dios, enviado de Dios, que era Dios mismo. Y le dice, tú no eres una persona cualquiera. Entonces ya tenía un concepto de que Jesús era Dios. Ya había escuchado de sus milagros. Ahora, mi hermano, Jesús va a Nicodemo punzante de una forma directa, objetiva, clara, sin andar con mucha palabrería, y le dice estas palabras. De cierto te digo, Juan 3:3, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, hermano, se desmayó. Nicodemo quedó fulminado con esas palabras. Nicodemo tenía el concepto en su mente de que los judíos eran el pueblo escogido de Dios y que eran salvos y que pasara lo que pasara, ellos iban a estar en el reino de Dios. Jesús le dice, si no naces de nuevo, no vas a estar en el reino de Dios. Ahora, hermanos, ¿se da cuenta lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo? Tu religión no te va a ayudar a ser miembro del reino de Dios. Ser una buena persona que hace buenas obras no te va a ayudar. Los fariseos conocían el Antiguo Testamento casi palabra por palabra. Jesús le dice, eso no te va a salvar. Que sea judío, eso no te va a entrar a meter en el reino de Dios. En otras palabras, le dice, tú no tienes salvación, Nicodemo. Tú no eres salvo. Acuérdate de los versículos anteriores. Mucha gente creyó en Jesús, pero Jesús no creyó en ellos. ¿Por qué, hermano? Porque solo eran emoción. Y aquí está Nicodemo ahora, que es otro ejemplo de un hombre pulcro, educado, conocedor del Antiguo Testamento, moralmente, con una moral altísima, judío, gobernante, y puedes ponerle lo que tú quieras. Pero Jesús le dice, Nicodemo, tú no eres miembro del reino de Dios. Y Nicodemo casi se desmaya con estas palabras. Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo ni tan siquiera tiene un entendimiento claro de lo que Jesús le está diciendo. Y le dice, ¿cómo puedo yo entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo, siendo tan grandote y tan viejo ya? Y Jesús le dice, no te estoy hablando de ese nacimiento físico. Versículo número 5. De cierto te digo que si no nacieres de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué le dijo el Señor? Habla de la limpieza, nacer del agua, hermano. Aquí es la limpieza que da el creer en Cristo. Y luego, cuando tú crees en Cristo, viene un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, que ocurre justo en el momento que tú crees en Cristo y que el Espíritu Santo viene a morar, en tu corazón. En ese momento nacemos de nuevo. Tenemos el nacimiento espiritual. Entonces, primero viene la limpieza, es nacer del agua, una limpieza espiritual, cuando el Señor nos limpia de todo pecado, e inmediatamente el Espíritu Santo entra a morar en mi corazón y hace de mi cuerpo el templo del Espíritu Santo. ¿Y qué ocurre entonces? Ahí está el nuevo nacimiento. Versículo 7, Jesús le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario. Ahora, miren lo que dijo Jesús. Nacer de nuevo no es una opción, es necesario. No es un consejo, es un sine qua non. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, ni tan siquiera lo verás. Y fíjate bien, no importa que tengas religión. Hay gente que a mí me dice, yo le digo, me gusta platicar con muchas personas y a veces le pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? Y la gente me dice, no, pastor, que yo voy a la iglesia. No, no es que no te pregunto si tienes iglesia, si tienes una religión. No te pregunto si te congregas en algún lugar. Te pregunto si eres salvo. Porque tú puedes tener religión, pero no puedes tener salvación. La religión no te va a dar salvación. La religión no te da salvación. Y ahora, ¿qué pasa? Las buenas obras tampoco. Nicodemo era un buen hombre.
el conocimiento de versículos de la Biblia. Hay gente que dice, no, dice, mire, si yo siempre repito el Salmo 23 y el Salmo 91 y el Salmo 121 y San Juan 3:16, eso no te va a dar salvación. Que tú hayas escuchado de Jesús y sepas que es el Hijo de Dios y que hizo milagros, eso no te va a dar salvación. Nicodemo le dijo a Jesús, sabemos que tú has venido de Dios como maestro. Entonces, nada de esto trae perdón, ni salvación, ni vida eterna. Nada. Y Jesús va hablando con Nicodemo. Yo quiero que miren conmigo, por favor. Versículo número 10. Voy a leer a partir del verso 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo no era maestro de matemáticas, ni de español, ni de... No, era maestro de Biblia. Conocía la Biblia casi al dedillo. De cierto, versículo 11, estoy leyendo Juan 3:11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú miras aquí, mi hermano, mi amigo que me estás escuchando, ¿qué es el nuevo nacimiento? Jesús lo aclara en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios me ha amado a mí, así como soy, lleno de pecados, y me amó tanto que mandó a su Hijo, Jesucristo, el Dios hombre, lo dio. Mire cómo dice el versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Dónde nace la salvación de nosotros? No nace en mí, mi amigo, no nace en ti. No, nace en el amor de Dios. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, y el mundo aquí eres tú y soy yo. Yo puedo quitar la palabra mundo y poner Manuel. De tal manera amó Dios a Manuel. De tal manera amó Dios a Carlos, de tal manera amó Dios a Arturo, de tal manera amó Dios a Fernando, de tal manera amó Dios a Josabel, de tal manera amó Dios a cada uno de nosotros. Entonces, ¿dónde nace la salvación? No nace en mis buenas obras, no nace en mi religión, no nace en nada de esto, nace en el amor de Dios. Y mira cómo dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, del verbo dar, regalar. Dios regaló a su Hijo, al hombre. Y vino Jesús y el hombre lo clavó ahí en la cruz del Calvario. Y eso es lo que dice el versículo 16. Lo ha dado. Unigénito quiere decir, hermano, único en su clase. Yo soy hijo de Dios y todos los que hemos recibido a Cristo somos hijos de Dios, pero no de la misma clase que Jesús. Jesús es Dios. Por eso dice unigénito. ¿Qué quiere decir eso? Su hijo único en su clase. No hay otro como él. No existe otro. Él es único. Y luego, ¿qué dice? Para que todo aquel, para es una palabra que indica un propósito. ¿Cuál es el propósito de la muerte de Cristo? ¿Por qué vino Cristo? Para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Qué quiere decir no se pierda? No tengas que ir a la condenación del infierno. Porque hay un infierno que está esperando al hombre. Hay un infierno que está esperando a la persona que rechaza a Cristo como su Salvador, sino que tenga vida eterna. Entonces, solo hay dos lugares, la vida eterna con Cristo en el cielo, en la casa del Padre, o el infierno, la condenación eterna. No hay más. Nicodemo no ha entendido muy bien. Ahora, mira, me gusta esto. Versículo 14 dice, Jesús le va a ilustrar lo que es el nuevo nacimiento. Le va a ilustrar lo que es esta salvación tan grande que Dios preparó para el hombre y que la tenía visualizada desde el Antiguo Testamento. ¿Y con qué se lo va a ilustrar? Mira el versículo 14, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una ilustración
de la obra de Cristo. ¿Cómo lo hace Jesús? A través de otro tipo. Este es un tipo. La serpiente de bronce. Y tú me dices, pastor, ¿y qué es eso? Bueno, leamos la historia. Ve conmigo al libro de Números, capítulo 21. ¿Te acuerdas que el domingo estuvimos trabajando? Números, capítulo 20. La roca herida. Estas son historias del Antiguo Testamento que prefiguran la persona y la obra de Cristo. Y este es un objeto, la serpiente de bronce. Lea la historia conmigo en el libro de Números, capítulo 21. ¿Esto cómo se llama? Un tipo de Cristo. Es un objeto del Antiguo Testamento que prefigura la persona y la obra de Cristo en la redención del ser humano. Entonces, como Nicodemo no entiende bien qué es eso de la salvación y del nuevo nacimiento, Cristo se lo ilustra con esta historia maravillosa. Corta historia, pero con una enseñanza esplendorosa. Lo leo. Número 21:4. Dice, después estoy leyendo Números capítulo 21, verso 4. Yo quiero que ahí con tu Biblia en la mano mires lo que dice la Escritura. Número 21:4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Lógicamente, van en el desierto, árido, calor, sofocación, aquella cosa inhóspita. Y dice, y se desanimó el pueblo por el camino. Cuando vieron lo que tenían que caminar, dijeron, ¿dónde nos ha venido a meter este Moisés y este Dios que tenemos? Versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Empezaron a murmurar, a criticar, a rebelarse, a no querer seguir. Y dijeron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Qué? El maná. Se están quejando de la comida que Dios les dio. Verso 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. La palabra ardiente quiere decir furiosas y agresivas. En otras palabras, no te picaban cuando tú te parabas en ellas, sino te atacaban a la gente. Eso quiere decir la palabra ardientes, que mordían al pueblo y eran serpientes venenosísimas. Y murió mucho pueblo de Israel. ¿Qué vino? Vino una plaga de serpientes, probablemente de esas serpientes del desierto, que algunas de ellas son extremadamente venenosas, y atacaban al pueblo. ¿Y qué dice? Y murió mucho pueblo de Israel. Cuando el pueblo mira esa plaga de serpientes y empieza a ver gente muriendo y muriendo y muriendo, dicen, este es castigo de Dios, hemos pecado, fallamos, otra vez. Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés, humildemente, como siempre fue, oró por el pueblo. Versículo 8. Miren lo que dice Dios. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, o sea, una serpiente igual a esas, y ponla sobre un asta, sin H, ¿ok? Una vara, un palo alto. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Entonces Moisés tenía que ir allá, fundir en el fuego, hacer una serpiente de bronce, ¿okay? Amarrarla en una vara altísima, levantarla, y cualquiera en el campamento de Israel, que eran más de 3 millones de personas, que era mordido por una de las serpientes que andaba en el pueblo, Dios le dijo, solamente que miren a esa serpiente de bronce y con eso van a sanar. Versículo número 9 termina esta historia diciendo, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esta historia prefigura la obra de Cristo. Prefigura la obra de Cristo. Primero, un pueblo pecador. Ya hablamos de eso el domingo en el libro de Números capítulo 20.
rebelde a Dios, rechazando a Dios, murmurando contra Dios. El pueblo de Dios lo lleva libre ahora al desierto. Y cuando miran el desierto, acuérdense que el desierto nos tipifica el mundo también, que ofrece al hombre muchas cosas y nunca le da nada. Y luego, ¿qué dice? Un lugar árido, de calor, de muerte. Eso es desierto. El mundo igual. El mundo solamente te va a ofrecer dolor, enfermedad, sufrimiento, angustia, depresión, y al final te va a matar. Eso es lo que hace el mundo, hermano. El desierto. Y ahí están los pecadores en el desierto, murmurando contra Dios y contra Moisés. Entonces Dios les manda un juicio. Serpientes. Yo no sé, hermano, si tú sabes qué ocurre cuando una serpiente venenosa muerde a una persona. La serpiente muerde donde quiera que sea y esa parte empieza a morir porque el veneno, el tóxico, la toxina entra al cuerpo humano. Y entonces la sangre lo va regando por todo el cuerpo y va matando al cuerpo. Ahora aquí tenemos un segundo elemento entonces, las serpientes venenosas. Y dice, si usted mira conmigo ahí, versículo 6, murió mucho pueblo de Israel. Ese veneno, hermano, representa el pecado que está aquí en el corazón del hombre, aquí adentro, que va contaminando. Y sabes una cosa, el veneno entra al cuerpo y empieza a circular por todo tu cuerpo, por todo tu cuerpo, por todo tu cuerpo. Y si no te atienden correctamente, poniéndote los medicamentos necesarios para neutralizar ese veneno, te vas a morir. Porque el veneno comienza a matar al cuerpo, lo va contaminando. Entonces, primero, ese veneno es contaminante, contamina todo. Empieza, y hay gente que le salva la vida, pero pierde un miembro porque ahí lo mordió la serpiente y ahí tuvieron que cortárselo porque se le pudrió. Entonces comienza a contaminar el cuerpo. Y así es el pecado. El pecado es contaminante. Segundo, es destructivo. Va destruyendo los miembros del cuerpo. Y así el pecado va destruyendo. Destruye las familias, destruye los hogares, destruye las economías, destruye la juventud, destruye todo. Y en tercer lugar, es mortal. El veneno de una serpiente nos mata. Y el pecado es mortal. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Es la muerte. Ahora, el pueblo reconoce que este es un juicio de Dios. ¿Y qué ocurrió, mi hermano? Fueron donde Moisés y le dijeron, Señor, hemos pecado, ¿no? Otra vez reconocemos que hicimos mal. Y Moisés va a orar y Dios le dice, mira Moisés, no les voy a quitar esas serpientes van a seguir ahí en el pueblo y a saber cuánto tiempo más anduvieron ahí en el pueblo. Pero les voy a dar una salida. Prepárate una serpiente hecha en bronce, similar a esas que andan ahí, fúndela, debes hacerla, amarrarla en una vara y levantarla. Y cuando alguna serpiente venenosa ahí en el campamento muerda a algún judío, solamente tienen que ver a esa serpiente de bronce y ahí va a venir la sanidad. No tienen que hacer nada más. Hermano, cuando Moisés hizo la serpiente, la levantó y la puso sobre un asta. Ese levantamiento de esa serpiente simboliza o tipifica el levantamiento de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo fue levantado en la cruz. Ahí murió, arriba, en la cruz. Y Cristo dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, allá en el libro de Números 21, así es necesario que yo sea levantado. El pecado sigue en el ser humano, pero hay una esperanza. Hay una esperanza. Entonces, cuando una serpiente mordía a un judío, ¿qué tenía que hacer el judío? Sencillamente mirar a la serpiente de bronce que estaba allá arriba. Y su cuerpo era sanado milagrosamente. Esa
levantada de vista a la serpiente que estaba ahí arriba, es sinónimo de nuestra fe en Cristo. Cuando yo reconozco que estoy con esta toxina espiritual que me está matando, que se llama pecado, que me está destruyendo, que está destruyendo mis hijos, mi familia, mi economía, mi empresa, que está destruyendo mi vida, que está destruyendo todo. Miren cómo está este mundo. Destruye la paz, destruye la armonía, destruye todo el pecado. Y vengo y Dios me dice, ¿sabes una cosa? Yo ya tengo la solución. Cristo fue levantado por ti. Él pagó por tus pecados en la cruz del Calvario. Solo tienes que creer en Él. El judío, cuando era mordido por una de estas serpientes, miraba a la serpiente de bronce. Ese es un acto de fe. Y mi amigo, te voy a decir una cosa. No puedes ser salvo ni por buenas obras, ni por religión, ni por bautizarte, ni por darle dinero a los pobres, ni por nada. La salvación es un acto de fe. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que tú confías solo en Cristo como el único que puede perdonar tus pecados y darte la vida eterna. Nadie más lo puede hacer. Ahora, hay gente que es incrédula. Y ahí en el campamento de Israel, yo me imagino que algún judío dijo, yo no creo eso. ¿Cómo va a creer que con solo ver ese pedazo de bronce yo voy a ser santo? ¿Acaso es milagroso ese bronce? No, el bronce no era milagroso, el milagro lo hacía la fe. Tú creías lo que Dios había dicho. Pero este judío decía, yo no voy a ver ahí. Mejor voy a buscar un buen médico. Y entonces se iba a buscar un buen médico, se aplicaba algún medicamento, algunas hierbas por ahí, o se hacía una cruz ahí y succionaba el veneno. ¿Sabes una cosa? Cualquier cosa que ese judío hiciera, tenía que morir. Porque Dios no había dicho que hicieran eso. Dios había dicho, tomen un acto de fe y miren a la serpiente de bronce y van a ser sanados. Hoy el hombre dice, yo no creo que con creer en Cristo Dios me va a perdonar a mí mis pecados. Yo creo que tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer buenas obras, yo tengo que tener mi religión, yo tengo que cumplir con los ritos de mi religión, yo tengo que bautizarme, yo tengo que darle dinero a los pobres, y yo tengo que hacer aquí, allá y allá. No puede ser salvo así, mi amigo. Porque no es eso lo que Dios ha dicho. Tienes que creer lo que Dios ha dicho, que solo en Cristo hay salvación, hay perdón y hay vida eterna. ¿Y cómo lo vas a alcanzar? Por medio de la fe. Pon en Cristo toda tu confianza. Levanta tus ojos a Cristo y clámale la salvación. Y termino, hermano, con lo que dice el verso 9. Dice, y Moisés hizo como Jehová le mandó. El problema es que en Israel habían, digamos, 3 millones de personas. Mi pregunta es, porque mire cómo dice al final, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Cómo lo sabían los judíos? ¿Cómo se dieron cuenta de que ahí, en esa serpiente, que estaba levantada en esa asta, había salvación y vida eterna? Pues fíjese que yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que todos lo sabían. Yo no sé si Moisés reunió a todo el pueblo y les dijo, señores, esto es lo que Dios ha dicho, que vamos a levantar esta serpiente y que si ustedes son mordidos por una serpiente venenosa, miren ahí. O lo mandó uno por uno que fueran al campamento de casa en casa. Yo no sé, pero todos lo sabían. ¿Sabe lo que quiere decir esto, mi hermano? Que somos responsables de llevar este mensaje a todas las personas, que todos lo sepan. Que si alguien se va a ir al infierno, que sea su decisión. Pero somos responsables de avisarles a todos que en Cristo hay perdón, hay salvación y hay vida eterna. Y mi amigo, esto fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que yo sea levantado, para que todo aquel que crea en mí tenga vida eterna. Lo que tú necesitas es reconocer que eres pecador, que estás contaminado con este veneno mortal, reconocer que si no te arrepientes y no pides perdón a Dios, vas a ir a la condenación eterna y tienes que creer en Cristo como tu único y suficiente Salvador. Único, porque no hay otro. Y suficiente, porque no necesitas nada más que Él. Entonces yo quiero animarte hoy
Pon tu confianza, tu fe en Cristo como el único Salvador de tu alma. Y yo quiero animarte para que le entregues tu corazón a Cristo y que le recibas como tu Salvador. Porque de tal manera te ha amado Dios, que dio a su Hijo amado a morir por ti en la cruz, para que hoy, esta noche, tú puedas creer en Cristo, recibirle como tu Salvador y tener la vida eterna y que no vayas al infierno. Tienes un veneno espiritual que te está matando, se llama pecado. Yo quiero animarte, arrepiéntete, pide perdón a Dios y recibe a Jesús por la fe como tu único Salvador. Y hermano, proclamemos esta verdad de que solo en Cristo hay perdón, hay salvación y hay vida eterna. Que todos lo sepan. Quiero invitarte a orar. Ahí donde tú estás, quiero invitarte para que tú cierres tus ojos. Yo no sé cuántos de los que están viendo esta transmisión ya han recibido a Cristo y cuántos no lo han hecho, pero los que no lo han hecho, yo les reto hoy, ¿qué van a hacer con Cristo? ¿Lo van a seguir rechazando o van a recibirlo por la fe como su único Salvador? Recibe a Cristo esta noche, pídele perdón y Él te perdonará y te regalará la vida eterna. Yo quiero invitarte para que tú le entregues tu corazón a Cristo. Cierre tus ojos ahí. Y si tú quieres recibir a Cristo, yo voy a ayudarte, solamente voy a ayudarte. Voy a hacer una oración. Y ahí donde tú estás, en tu casita, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Como lo dije el domingo, uno, repítelo desde lo más profundo de tu corazón, con toda la sinceridad de tu alma. Segundo, con toda tu fe. Y tercero, repítelo en voz alta. Cerremos los ojos. Si tú quieres recibir a Cristo, clama a Dios en este momento conmigo y dile así: buen Dios, en esta noche yo te doy gracias porque puedo entender que soy un pecador, que voy a ir al infierno si no me arrepiento. Puedo entender que no puedo hacer nada para que tú me perdones, pero gracias porque tú me amas y me has amado siempre y has enviado a Cristo, tu Hijo amado, quien murió por mí en la cruz del Calvario. En esta noche, buen Dios, yo reconozco mis pecados. Yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Te clamo que me perdones, porque solo tú me puedes perdonar, buen Dios. Yo creo que Cristo vino a este mundo a buscarme, tomó mis pecados y fue a la cruz del Calvario y fue levantado por mí. Ahí murió por mí, fue sepultado y resucitó y vive hoy y es el único Señor y Salvador. Señor Jesús, pongo toda mi fe en ti como el único que puede salvarme. Creo en ti como mi único Salvador. Te abro mi corazón y por la fe te recibo para mi salvación. Regálame la salvación eterna, Señor. Escribe mi nombre en el cielo y dame esa vida eterna contigo. Te entrego mi vida este día. Te entrego todo mi ser solo para ti. Gracias por esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Yo te felicito por esta decisión. Sabes que me han estado mandando algunos mensajitos de personas que han tomado esta decisión. Es la mejor decisión de tu vida. Yo te agradecería si tú me puedes mandar un mensaje y decir: pastor, yo recibí a Cristo el día miércoles y será una gran bendición orar por ti. Y si tú no te llega la invitación de parte mía, mándale ese mensaje a la persona que te invita y dígale: ¿sabes qué, mi amigo, mi amiga? Hoy recibí a Cristo. Y nos ponemos tan alegres y son testimonios de que Dios está trabajando. No se olviden de que el día miércoles, el día viernes, vamos a continuar con estos estudios maravillosos. Hay más tipos de Cristo en la Biblia. No te lo pierdas. Viernes 7 de la noche y el domingo a las 10:30 de la mañana. Un gran abrazo para todos. Todo mi amor para ustedes y que Dios les bendiga.